Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo a través de la aplicación del Instituto Mexicano de la Radio, en donde pueden escuchar esta entrevista y diversas colaboraciones que tenemos disponibles para todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, quien es Daniela Osorio, y nos va a platicar de un tema súper interesante que es sobre la incidencia delictiva. Ella es investigadora de México Unido contra la Delincuencia y pues bueno, la incidencia delictiva es un tema muy importante porque se refiere a la cierta ocurrencia o frecuencia con que los delitos son registrados y se tiene un seguimiento de las averiguaciones previas iniciadas o de las carpetas de investigación que son reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalía General, así como de cada entidad federativa, y ya sea del fuero común o del fuero federal. Y esto es importante porque nos permite tener información desagregada y específica sobre las áreas de oportunidad y cómo es que se va desarrollando este vínculo entre la sociedad civil, la academia y nuevas metodologías para el registro, clasificación y las víctimas para fines estadísticos. Pero para este tema tan interesante tenemos a Daniela Osorio. Daniela, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. No, muchas gracias primero por el tiempo y por la consideración. Les agradecemos y pues gracias por la invitación al programa. Oye, Daniela, ¿qué es este tema? ¿Cómo podemos empezar a abordarlo? ¿Cómo podemos empezar a estructurarlo? ¿Hacia dónde nos lleva esta incidencia delictiva? Claro, bueno, pues después de la maravillosa introducción que nos diste al público y a mí acerca de cómo se miden los delitos en México, creo que va a ser un poquito más fácil de entender y explicar para la audiencia. Y es que en México Unido contra la Delincuencia, mes con mes, analizamos el comportamiento de delitos como homicidio doloso y feminicidio, delitos contra la libertad personal, extorsión, delitos sexuales y violencia familiar y de género. Todo esto con datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos son actualizados mes con mes y tienen solamente un mes de retraso. Es decir, la última actualización se realizó el 20 de marzo y en esta actualización tenemos datos hasta febrero de 2022. Gracias a esta actualización es que nosotros sabemos que para homicidio doloso y feminicidio se registraron 4,854 víctimas a nivel nacional en estos primeros 2 meses de 2022. ¿Pero esto qué significa? Pues bueno, representa una disminución de 14%, esto si comparamos con los mismos meses de 2021, que por decirlo de alguna otra forma, en total 82 personas fueron asesinadas diariamente en este primer inicio de año en 2022. Por otra parte, para delitos contra la libertad personal, tenemos que se registraron 4,123 víctimas a nivel nacional en el primer bimestre, lo que significó un aumento del 17% al comparar con el mismo periodo de 2021. En este caso en particular, destacan los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, ambos del Estado de México, y Benito Juárez, Quintana Roo, porque concentran el 8% total de las carpetas iniciadas en el país. Es una cantidad sorprendente para solo 3 municipios, ¿no? Concentrar esa gran cantidad de carpetas que se registraron a nivel nacional. Para extorsión, tenemos que se registraron 1,471 víctimas a nivel nacional para este primer acumulado de bimestral de 2022 a nivel nacional, lo que significó un aumento del 13% al comparar nuevamente con el mismo periodo de 2021. En específico, para extorsión, desde hace un tiempo preocupa que el Estado de México es la entidad que suele concentrar el mayor número de víctimas. Por ejemplo, para este primer bimestre, esta entidad concentró el 36% del total de víctimas en el país, lo que significó que
su acumulado en este primer bimestre fue de 523 víctimas. Por otra parte, para delitos contra la libertad y la seguridad sexual, tenemos que se registraron 10,040 investigaciones iniciadas a nivel nacional. Aquí hago el cambio entre víctimas y carpetas de investigación, haciendo un pequeño paréntesis, porque no tenemos datos de víctimas. Por eso van a ver que simplemente voy a hablar de carpetas de investigación. Entonces, esta cantidad de víctimas, al comparar con el primer bimestre de 2021, vemos que significó un aumento de 10% y destacan las entidades del Estado de México y Ciudad de México al concentrar el 27% del total de carpetas iniciadas en el país. ¿Esto qué significa? Que el Estado de México registró 1,355, mientras que Ciudad de México registró 1,314. En este contexto, Daniela, me genera una duda porque, claro, como nos estás explicando, hay registros y clasificación de delitos y también nos estás dando información y datos muy duros y lamentables respecto de cómo está la incidencia delictiva, al menos por lo que va en el Estado de México, y cómo se ha concentrado esta cantidad de delitos y de carpetas de investigación derivado de los actos ilícitos que se cometen en estas zonas, pero ¿cómo es que cambian estas cifras de incidencia delictiva? Porque, bueno, estamos viendo, nos estás explicando también que atiende a diversas tipificaciones del delito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cambian? ¿Atienden a un patrón en específico? ¿Tiene que ver alguna cuestión educativa, social, económica? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, bueno, en realidad como ya mencionábamos, los delitos se comportan de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo en cómo se comportan los homicidios dolosos y feminicidios en México de cómo se conforman las extorsiones. Por lo menos hasta el momento, el delito que más hemos observado en México Unido contra la Delincuencia son los homicidios dolosos y feminicidios. Y de hecho tenemos una publicación en México Unido contra la Delincuencia que se llama Atlas de Homicidios México 2020, en el cual, a través de esta pregunta que tú me haces, nosotros empezamos a hacer un análisis un poquito más específico en el que tratamos de responder qué es lo que está pasando con los homicidios en México, cómo podemos explicarlo y qué es lo que podemos entender. Gracias a este análisis que hacemos es que pues encontramos distintas cosas que son las siguientes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que los homicidios suelen tener concentración en el país. La violencia letal en el país tiene a estar geográficamente concentrada en ciertos puntos. Por ejemplo, no es que de las 35,600 y tantas víctimas, que por el momento no recuerdo la cifra exacta, que ocurrieron en el país en 2020, están distribuidas de igual forma en el territorio. No, por ejemplo, estamos hablando de una concentración tan pequeña como a nivel municipal, y estoy hablando de los 5 municipios que tienen mayor presencia de esa violencia letal. Fueron Tijuana, Baja California, Juárez, Chihuahua. Por su parte tenemos Guanajuato, que son 3 municipios, es Irapuato, León, Guanajuato. De momento no recuerdo el otro municipio, pero sí, en general 17% de la violencia letal en el país se concentró solo en esos 5 municipios. ¿Esto qué significa? Que el fenómeno de la violencia letal es similar en estos 5 municipios, porque además, gracias a los datos del INEGI, que fue los que utilizamos para analizar la violencia letal, los homicidios en México, es que podemos tener un poquito más de información, porque a diferencia del secretariado, el INEGI nos proporciona información respecto a las víctimas, cuántos años tenían, cuál era el sexo de la víctima, cuál fue el medio que se utilizó para cometer la agresión, el lugar en el que se cometió la agresión que llevó a la víctima al fallecimiento. Tenemos toda esa información y en estos municipios se comportaron de distinta forma, ¿no? Entonces, pues sí, va cambiando, va variando, son fenómenos distintos, por lo que para poder contestar una pregunta así de grande, que no lo parece, realmente se necesita un análisis muy grande, porque como tú ya mencionabas,
pueden estar involucrados variables, por llamarlo de alguna forma, como lo son la educación, quizá la económica. También está involucrado cuáles son los panoramas de prevención que tiene la entidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos prevenir de la misma forma los homicidios a cómo se previene la violencia familiar. Son distintas formas y implican a diferentes actores. Entonces, pues de momento son preguntas que siempre se están moviendo, están cambiando. Implica que, por ejemplo, cada que un gobierno cambia, entra una nueva prevención, que generalmente es lo que pasa. Van cambiando medidas de seguridad, van cambiando políticas, programas, entonces pues también se va moviendo un poco el delito. Incluso en 2020 vimos algo que antes jamás, no había pasado en esa magnitud, que fue la pandemia, ¿no? Por ejemplo, para 2020 en el Atlas es que pudimos ver que, a diferencia de otros años, por primera vez crecieron los homicidios dentro de la vivienda, y esto podría explicarse porque debido a la pandemia, a muchos de nosotros se nos pidió permanecer en casa por seguridad, pero muchas veces para las víctimas de violencia familiar, pues eso implicaba convivir con su agresor, estar más tiempo con su agresor. Entonces, sí, son más bien a través de todos estos análisis e investigaciones que hemos hecho, es que nosotros hemos ido preguntarnos, como acercarnos más a la pregunta y a la respuesta, que cada día tenemos que pulir más y más. Es que realmente es un tema bien interesante, Daniela, porque recientemente salió una publicación de la revista Forbes y decían que dentro de las 10 ciudades más violentas del mundo, lamentablemente 8 son de México, que es Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Y realmente es alarmante cómo es que estas ciudades son las más violentas por el número de homicidios que hay por cada número determinado de habitantes, y que también estos temas de incidencia delictiva, permiten elaborar un análisis más preciso, evaluaciones más rigurosas, y que permiten tener una mejor transparencia para el diseño de políticas públicas más adecuadas al tipo de delitos y de necesidades que se advierten, ¿no? Porque bien nos decías que también pueden haber incidencia delictiva desde homicidio hasta feminicidio, me imagino que también de trata de personas, narcomenudeo, en fin, diversas afectaciones, incluso hasta a bienes que pueden ser, no sé, robo de casa, habitación, vehículos, y que también puede haber un desagregado también de las víctimas, ¿no? Que podemos encontrarnos a víctimas, como bien nos referías, que pueden ser mujeres, personas mayores de edad, víctimas menores de edad, y que realmente estos escenarios nos permiten tener una información más detallada de los delitos y la comisión de los mismos. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Ya regresamos de una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarlos a escuchar el podcast, en donde tenemos contenido disponible para todos ustedes, incluida esta entrevista y otras colaboraciones que tenemos disponibles para todos ustedes, con mucho gusto, del equipo Imer Radio, todas las voces. Y el día de hoy tenemos como invitada a Daniela Osorio, quien es investigadora de México Unido contra la Delincuencia, y el día de hoy nos está platicando sobre la incidencia delictiva. Y bueno, en la primera parte de este programa nos estuvo platicando sobre cómo es que va avanzando estos registros, esta clasificación de delitos, las víctimas, cómo es que hay diversas estadísticas como la del INEGI que nos permiten advertir qué entidades federativas son las que tienen una incidencia delictiva mayor y cómo es que generan este tipo de información.
Asimismo, cómo es que determinadas zonas del país nos platicara sobre el Estado de México, que tienen cifras muy elevadas en la materia, y cómo es que hay diversas clasificaciones del delito. Pero, querida Daniela, ya estamos de vuelta, y ¿qué avances y retos vemos en la incidencia delictiva? Bueno, pues actualmente con los datos que ya les mencionaba al principio del Secretariado Ejecutivo, podemos sin lugar a duda ver como uno de los avances en materias de homicidio, doloso y feminicidio es esta reducción del 14% en este primer bimestre. Sin embargo, como tarea pendiente del gobierno consiste justamente en entender y estudiar qué es lo que provocó esa disminución del 14%, que es significativa y alentadora para todos, para poder seguir replicando la que sea constante y así para parar de una vez por todas el registro exorbitante de víctimas letales que hay en el país, ¿no? Ya que desde 2018 se han registrado más de 35,000 víctimas en el país, de acuerdo a los datos de defunciones por homicidio del INEGI. También destaca que con las variaciones mes con mes, que hemos tenido en estos últimos 3 meses, podemos explicar el fenómeno de la violencia letal en México como de la siguiente forma, ¿no? Que de los 6 estados que conforman históricamente los que suelen registrar el mayor número de víctimas, que representan justamente el 37% del total de víctimas y carpetas iniciadas y registradas en estos primeros 2 meses, han tenido reducciones en estos 3 meses, además acompañadas a las reducciones que han presentado estas 6 entidades que suelen concentrar y registrar muchas víctimas. Han estado acompañadas de entre 13 a 15 entidades que, independientemente de no ser las que más víctimas registran, han estado favoreciendo la disminución nacional de homicidios. Entonces, pues justamente es una de las tareas pendientes del gobierno, saber qué es lo que está pasando, por qué están disminuyendo las víctimas tanto como un 14% y pues seguirlo replicando para poder garantizar esta disminución continua, ¿no? Porque pues desafortunadamente, tenemos como el caso Michoacán, ¿no? Que vuelve a ser el foco de atención del país debido a los distintos incidentes violentos que han ocurrido en esta entidad, los que nos han dejado con más dudas respecto a qué está ocurriendo con la seguridad en esta entidad que permite que ocurran este tipo de eventos violentos. Utilizando los datos del secretariado, pues es gracias a ellos que podemos conocer un poquito más qué es lo que pasó en este primer bimestre de 2022 y estaremos atentos a la siguiente actualización para saber cómo continúa la violencia letal en entidades como Michoacán, que no han dejado de preocuparnos. Y es que, por ejemplo, para esta entidad tenemos que fue la más violenta en el país a nivel letal, registrando 490 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que significó una concentración del 10% del total de víctimas en el país. Es demasiado para una entidad. Y además, al comparar con el mismo periodo de 2021, observamos un aumento del 20%, lo cual es monstruoso en comparación de la disminución que estaban presentando los homicidios a nivel nacional. Tenemos en contrastes entidades como Michoacán que están aumentando muchísimo más de lo que se está disminuyendo el total nacional de víctimas registradas, ¿no? Además, tenemos que, aunque esta tendencia al alza no es nueva, había iniciado en octubre de 2020, cuando se volvieron a registrar más de 200 víctimas por mes en esta entidad. Seguimos hablando de Michoacán, ¿no? Y particularmente el municipio de Morelia, que es el que más carpetas iniciadas ha registrado en los primeros 2 meses de 2022, concentrando el 19% total de la entidad. O sea, aquí regresamos a que el homicidio no está distribuido de igual forma en el territorio, ¿no? Incluso a nivel entidad podemos observar microconcentraciones, ya sea a nivel municipal e incluso a nivel calle no se van a observar la misma cantidad de eventos violentos, va a ir cambiando y variando. Regresando un poquito, pues tenemos que al ponderar por tamaño de población, que es lo que ya comentabas un poco, Jessica, la tasa de homicidios. Esto pues se realiza a través de un cálculo de tomando en cuenta la población de la entidad y después dividiéndola entre 100,000 habitantes. Es que sabemos que Jacona tiene la tasa de investigaciones iniciadas por homicidio doloso y feminicidio
homicidio más alta para este primer bimestre, con 37 carpetas por cada 100,000 habitantes. Es la tasa de Michoacán de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Jacona tiene 37. En esta entidad, pues no podemos quedarnos solo con conocer qué está pasando con los homicidios dolosos y feminicidios, porque además generalmente estos aumentos no vienen solos, o la comisión de estos delitos no vienen solitos, ¿no? Entonces, investigando un poquito, encontramos que para delitos contra la libertad personal en este primer bimestre en la entidad se registraron 70 víctimas, que al comparar con 2021 aumentaron 43%, lo cual es todavía más grave que los homicidios, ¿no? Y en particular el municipio de Uruapan tiene el mayor número de carpetas iniciadas, con 15. Mientras que Churitzio tiene la tasa de delitos contra la libertad más alta. Esto después de no haber registrado casos desde mayo de 2019 a febrero de 2022, que fue cuando se hizo este registro que lo colocó como la entidad con la tasa más alta. Justamente con todo este escenario que nos estás diciendo tan lamentable del estado de Michoacán, toda esta información, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿cómo lo podemos traducir en retos? Porque realmente es evidente que no hay muchos avances en la materia en Michoacán. ¿Y qué retos tú adviertes para la entidad federativa? Y no solo también para la entidad federativa, sino también algunos de estos retos también se pueden advertir para todo el país. Claro, justamente Michoacán tenemos un ejemplo muy claro como uno de los retos más grandes del gobierno, es que hace mucho que se ha estado jugando la seguridad del país, se está apostando a la militarización, ¿no? Porque como les mencionaba, el fenómeno de la violencia en Michoacán no es nuevo, ha ido creciendo, y como respuesta a esto, el mes pasado, si no mal recuerdo, Sedena dio un comunicado donde iba a tomar el control de algunos municipios en Michoacán debido a los niveles de violencia que estaban ocurriendo ahí, y a la semana, creo, si no mal recuerdo, es que nos enteramos de que asesinan al alcalde de Aguililla y después al asesor de este alcalde. Entonces, creo que uno de los retos más claros de la seguridad, no solo en esta entidad, sino a nivel nacional, es entender que así como lo vimos en Michoacán, no está funcionando el tener a militares en la calle ocupando y protegiendo, porque en realidad no están logrando la protección de los ciudadanos y las ciudadanas, y no nos están dando seguridad. El fenómeno, sin lugar a dudas, los está rebasando. Y pues, ¿qué pasa cuando ves que un fenómeno te está rebasando? Buscas alguna otra forma que pueda ser más eficiente o efectiva y pueda garantizar esta seguridad de la que muchos de nosotros creo que hace mucho que no tenemos, ¿no? Tenemos la seguridad de estar a ciertas horas afuera de las calles, no tenemos la seguridad de salir con ciertos objetos a las calles. Entonces, Michoacán ya nos los ha demostrado de formas terribles, no está funcionando, el fenómeno los está rebasando, y quizá los está rebasando porque no es la forma de realizar esa prevención, ¿no? Y pues justo el reto más grande sería, no está funcionando esta forma de prevención, entonces ¿de qué otra forma podemos migrar a garantizar esta seguridad a todas y a todos para pues garantizar ese derecho a la seguridad y justicia que todos tenemos, ¿no? Pero que parece que está un poco olvidado. Respecto al tema de la Guardia Nacional en las entidades federativas, ¿qué nos puedes comentar, Dani? Pues creo que al principio era una idea que tenían, pero es una idea que pues ya se había visto de cierta forma en otros gobiernos, ¿no? Desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2007, es que empezamos a ver a los militares afuera de los cuarteles, en las calles, buscando la prevención de la seguridad y tratando de atacar y disminuir la presencia de distintos grupos armados en el país, pero justamente después de que comenzó esta guerra contra el narcotráfico, comenzaron a estar los militares en las calles, es que comenzamos a ver aumentos considerables, en específico muy, muy feos en violencia letal, y es que pasamos de registrar 10,000 víctimas a nivel nacional en el país por año a registrarse 35,000 víctimas de homicidio doloso en el país.
Y así de dramático como se escucha y de terrible como se escucha, es que no podemos seguir apostando a una seguridad militarizada, porque desde hace mucho tiempo se ha visto que no funciona, que no está ayudando a disminuir fenómenos como el de la violencia letal. Sin embargo, pues desafortunadamente nuestros gobernantes, los tomadores de decisiones en cuanto a seguridad pública, siguen apostando a este tipo de prevención que sigue sin darnos la seguridad que merecemos. Qué lamentable, Dani, porque nos estás platicando un escenario de cómo, a pesar de que se han implementado políticas públicas como lo es la Guardia Nacional o diversos escenarios incluso para reducir justamente la delincuencia en determinadas entidades federativas, la realidad es que no se está traduciendo en sinónimo de bienestar, de seguridad, de paz, de bienestar para todas y todos los mexicanos. Y es una pena que existan políticas públicas que no sean eficientes, que no sean eficaces y que impliquen no solamente recursos, que también entre su implementación valga una lastimosa pérdida de personas en esta curva de aprendizaje, si se pudiera llamar de alguna manera. Pero bueno, querida Dani, se nos está acabando el tiempo en Ciudadana 660 y quisiera pedirte que por favor nos des las redes sociales de dónde podemos encontrarlos, cómo podemos seguirlos. Pues primero que nada quiero invitarlos a que conozcan el Atlas de Homicidios de México 2020, para que conozcan un poquito más de cerca el fenómeno de la violencia letal en México, que ya les he contado un poco. Está disponible en el sitio de México Unido contra la Delincuencia, que es de acceso totalmente gratis. Ahí van a poder descargar el PDF del análisis que se hizo, van a encontrar algún resumen que se hizo acompañando este gran saque. Además, por parte de México Unido contra la Delincuencia, mes con mes hacemos un actualizado de las cifras del secretariado, donde actualizamos de forma gratuita y enviamos los análisis a sus correos para que los puedan tener una vez que se realizan estas actualizaciones y puedan estar pendientes y conscientes de cómo es que se encuentra la incidencia delictiva en el país y en distintas entidades. Además, en este boletín van a encontrar mapas gráficas que de igual forma van a tener de manera gratuita. Y pues sí, sigan las redes de México Unido contra la Delincuencia para que puedan mantenerse informados y al tanto de los análisis que nosotros realizamos. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, Daniela, a ti y a México Unido contra la Delincuencia por habernos explicado este tema tan interesante, pero también nos invita a la reflexión sobre cuáles son los avances, cuáles son los retos y cómo es que hay políticas públicas que todavía no son lo suficientemente eficaces, como nos comentabas, y que esto no es sinónimo de reducción de delincuencia. Tan es así que hay entidades federativas como Michoacán que han incrementado lamentablemente el número de homicidios y de víctimas en la entidad. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo de diversas plataformas digitales. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que se encuentra disponible en el Limer Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En junio de 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Valentina nació el 6 de marzo de 1937. Fue lanzada en la nave Vostok 6, en la cual completó 48 vueltas a la Tierra en 71 horas, aterrizando el 19 de junio. Aunque no tenía entrenamiento como piloto, Valentina era una paracaidista bastante experimentada, y cuando en 1961 se ofreció como voluntaria, fue aceptada en el programa para cosmonautas. Así, tras un duro entrenamiento, el 16 de junio de 1963 escribió su nombre en la historia de los viajes espaciales, formando parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres tenían la misma resistencia física y mental que los hombres en el espacio. La respuesta fue afirmativa. Meses después de su vuelo, el 3 de noviembre, dejó el programa de cosmonautas. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.